Muy buenos días, querida Iglesia Encuentro con Cristo. Qué hermoso verlos ustedes. Qué hermoso ver a Fernando detrás de la cámara, donde están todos ustedes también. Es una alegría ver y cómo ya parece que se van animando y van llegando más aquí. Nos hace esto muy, muy felices porque nos extrañamos, ¿no? Bueno, al menos yo los extraño, no sé ustedes, pero espero que sí. Muy bien, estamos iniciando esta nueva serie de Adviento. Así es, ha pasado el tiempo y ya estamos a menos de un mes de celebrar la Navidad. ¿Se había dado cuenta de eso? Que ya estamos terminando noviembre, que así de rápido ha pasado este año. Ha sido increíble. Y bueno, hoy día queremos iniciar este tiempo con un tema que le puse por título Vulnerable como un bebé. ¿Han visto esos bebés chiquititos así, recién naciditos, que son tan lindos que uno dice que le dan ganas de comérselo? Y después cuando son adolescentes usted dice, ¿por qué no me los habré comido? Bueno, no es mi caso, no. Pero bueno, quiero que pensemos en este bebito, en esta guagüita, como decimos acá. Y hoy día quiero invitarlos justamente a hablar de un tema, como dice ahí, vulnerable como un bebé. Y quizás, bueno, yo estaba pensando, ¿no?, qué es lo más vulnerable que podemos ver y identificar. Y entonces pensé en un huevo, ¿no es cierto? Alguien me dijo alguna vez que para hacer tortillas hay que romper unos huevos. Y entonces el huevito está bien, o sea, qué perfecto es un huevo. Tú no le ves la unión ni nada, sino que ves el huevito así enterito. El tema es que el huevito es frágil, o si lo quieres, vulnerable. Entonces cuando tú agarras el huevito y lo partes, uy, se me olvidó pedir servilleta o pañuelo. El huevito se parte, ¿no? Y eso es, gracias Tana, qué linda, muchas gracias. Y eso es como lindo, porque tú te puedes hacer unos ricos huevos revueltos, un huevito frito, un omelette quizás, pero también implica un quiebre. Y a veces nos gustaría tirar algunos huevos, pero nos gustaría en realidad que fueran como pelotitas de ping-pong, ¿no es cierto? Que rebotan, que no se quiebran. Solo quería ver la cara de impacto de la Tana. Pero es terrible, ¿no? Que nos tienen un huevo, pero a todos nos gustaría ser más como una pelotita de ping-pong que puede rebotar. Quizás estas no son de las mejores, ¿no? Pero rebotan. Y eso nos pasa, ¿no? Que parece que el mundo y todo donde vivimos nos está enseñando que nosotros debemos ser más como una pelota de ping-pong a un huevito. Parece que es lo más obvio, ¿no? ¿Cómo puedes vivir siendo un huevito? Frágil, vulnerable. Es mejor vivir como una pelota de ping-pong que rebota por todos lados y no tiene ningún problema. El tema es que si yo rompo un huevito, hay algo en el interior. Dentro de la pelota de ping-pong no hay nada, ¿no es cierto? Bueno, hoy día entonces quiero llevarlos a reflexionar en esta vulnerabilidad, en esta fragilidad, con esta imagen de este bebé o esta imagen del huevito. Lo voy a dejar el huevito real acá afuera para que ustedes lo puedan ver. Y quiero invitarlos a reflexionar en base a un salmo. Miren, este salmo es súper conocido y a mí me encanta. Y hoy día se los traje en dos versiones distintas porque creo que nos da mucha riqueza entender y comprender dos acercamientos o dos traducciones diferentes o incluso paráfrasis diferentes. La primera está, el Salmo es el 139 del 13 al 16 y esta es la versión, la nueva traducción viviente. Y dice así, voy a buscar mis notas porque no alcanzo a leer la pantalla, no se preocupen, ustedes no son los únicos. Dice así el Salmo 139 del 13 al 16. Tú, le dice a Dios, creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste
en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Usted se puede mirar a sí mismo y decir, wow, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Bueno, a veces no nos gusta. Hay algunos que son bien complejos, pero no es la idea, ¿no? Pero puede decirle a la persona que está a su lado, usted es maravilloso. Eso, dígale, aproveche. ¿Sí? Eso es lo que dice el salmista y eso es lo que, porque usted es obra de Dios. ¿Ya? No es por lo lindo que se vistió hoy día, es porque es obra de las manos de Dios. Y miren cómo dice esta otra versión, el mismo salmo, pero en una versión que es una paráfrasis, hecha por Eugene Peterson, que esta Biblia se llama The Message, está en inglés solamente, pero tratamos de hacer la traducción aquí. Dice así, oh sí, me moldeaste primero por dentro y luego por fuera. Me formaste en el vientre de mi madre. Te doy las gracias, Dios Supremo. Tú eres impresionante. En cuerpo y alma estoy maravillosamente hecho. Te alabo en adoración. ¡Qué creación! Me conoces por dentro y por fuera, conoces cada hueso de mi cuerpo. Sabes exactamente cómo fui hecho poco a poco. Cómo fui esculpido de la nada a algo. Como un libro abierto, me viste crecer desde la concepción hasta el nacimiento. Todas las etapas de mi vida se extendieron ante ti. Los días de mi vida, todos preparados, incluso antes de que hubiera vivido un día. Qué maravilloso ese acercamiento, ¿no? a este salmo. Y pensar eso, quizás ustedes tienen algún bebito cercano que pueden ver y pueden recordar. No sé si recuerdan sus hijos o sus sobrinos cuando eran bebés. Yo recuerdo a mi hija y es que me encanta verla en fotos y recordarla. Sé que hay algunos que están ahí esperando y me imagino cómo les debe llegar este salmo al pensar que sus hijos están siendo entretejidos en la matriz por este Dios todopoderoso. Bueno, justamente lo que hoy día quiero hablarles es esta vulnerabilidad de un bebé. Un bebé es efectivamente el ser más vulnerable con el que podemos tener contacto. No puede alimentarse por sí solo. Si sucede algo terrible a su alrededor, no puede buscar refugio. Contrario a otros mamíferos que apenas nacen son capaces de ponerse de pie, el ser humano se demora por lo menos un año en lograr dar un par de pasitos. Tampoco es como que va a poder correr si algo pasa. Entonces, me imagino que usted no lo recuerda en usted mismo, pero sí lo recuerda en bebés cercanos a usted. Sin embargo, este salmo nos está recordando cómo Dios está presente. De forma activa en la vida de este bebé desde el vientre de su mamá. ¿No les produce a ustedes ternura esa imagen? Creo que es lo más hermoso pensar eso. Independiente de las circunstancias en que nosotros hayamos nacido, saber que Dios estuvo presente desde ese mismo momento en nuestras vidas, creo que es algo maravilloso de pensarlo. Así que hoy día quiero invitarte a trabajar 3 ideas basados en este salmo y a trabajar justamente en base a este concepto de la vulnerabilidad. La primera idea, bueno, ya ustedes la ven ahí,
Dios está actuando. El Salmo decía entretejiendo. Entonces, ahora ya es menos extraño saber o conocer a hombres que tejen. Para algunos eso puede ser una tarea muy femenina, pero aún si fuera así, me encanta pensar en esta actitud de Dios donde no le complica entretejernos a nosotros. Él moldeó a este bebé, si quieren más la tarea de un artesano, tejió a este bebé. No solo su cuerpo, dice el Salmo, sino que todo su ser. Esta fue la forma en que tú y yo fuimos creados, quizás hace mucho tiempo atrás algunos, otros más recientes, pero lo que me resulta a mí más interesante pensar hoy día en esta serie de Adviento es que Jesús también fue entretejido de esta forma. Hoy día, en lo personal, yo no te puedo explicar cómo fue la concepción de Jesús en el vientre de María. Eso es algo que los cristianos solemos creer por fe. No tengo una explicación de eso más racional. Pero sí sé que Jesús, Dios mismo encarnado, vino a estar en el vientre de María. Se desarrolló, partió probablemente como una mórula ahí y empezó a dividirse y a ir creciendo. Y probablemente igual como hoy día Epi me contaba que la Lili sentía ahí a esa señorita ahí dando vuelta, probablemente María sintió lo mismo. Y si alguno de ustedes ha sido mamá, también esa cosa hermosa de sentir cómo se mueve el bebé dentro de una, que a veces nos deja sin aliento porque nos mete una rodilla por los pulmones. Pero justamente este momento, este tiempo de este bebé ahí presente. Y no es que simplemente Dios dijo ya, quedas embarazada María, sino que Dios está actuando en todo ese proceso. Dios decidió encarnarse. ¿Sabe usted lo que significa eso? Hacerse carne, hacerse ser humano y venir a esta tierra. Dios no solamente envió a Jesús a que viniera como un bebé, sino que decidió que iba a estar actuando con Él y a través de Él. Dios mismo entonces se encarnó como este bebé en un cuerpo físico, en un útero físico y para venir a vivir en un determinado lugar que conocemos como Belén hoy día, pero justamente como también Eugene Peterson lo dice, para venir a vivir al vecindario. Dios estaba presente en ese momento, estuvo presente en la vida de Jesús, con Jesús mismo y está presente hoy día. Hoy día está actuando aquí con nosotros, está obrando, está trabajando. No se ha desentendido de ninguno de nosotros ni de la historia de ninguno de nosotros. El segundo punto que quiero compartir hoy día es reconocer dónde estoy yo y quién es Dios. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? El salmista reconoce en este caso que ha sido creado por Dios. Y no sé si habrá tenido un espejo, pero se miraba y decía, soy maravilloso. No sabemos si fue David, pero soy maravilloso. Y justamente no es por la ropa que vistas o por si tienes más o menos arrugas o más o menos canas o más o menos cirugías plásticas, sino que es reconocer a Dios obrando en lo físico, pero también en lo espiritual, en lo que hay dentro de ti. Eres una obra maravillosa donde Dios está actuando, pero debemos reconocer dónde estamos. Y ahí, si bien el salmista nuevamente nos dice que somos maravillosos, también hay algo importante en esto. Es reconocer que tú y yo somos pecadores necesitados de la gracia de Dios. Entonces tú te puedes portar súper bien en tu casa, puedes ser la mejor mamá, el mejor papá, el mejor hermano, la mejor amiga, puedes ser fabuloso o fabulosa, pero eres pecador. Y cuando somos capaces de reconocer eso,
que hay tantas cosas que están detrás de nosotros, tantas cosas que nos impulsan y que nos motivan a hacer cosas que de pronto no son las mejores, no son los mejores sentimientos, no son las mejores intenciones, podemos reconocer que necesitamos a Dios en nuestra vida. Por otro lado, Henry decía hace un ratito, ¿no? La incertidumbre. Para algunos, si gana uno, es incertidumbre, y para los otros, si gana el otro, también es incertidumbre. El otro día escuchaba el tema del alza y de la baja del dólar, las bolsas del mundo con esta nueva variante Omicron. Y yo pensaba, ¿podemos hacer algo nosotros al respecto? La realidad es que, además de ir a votar probablemente el domingo que corresponde, no podemos hacer mucho más. Y entonces les voy a decir algo que suena terrible. La realidad es que no tenemos el control de nada. A lo mejor usted piensa, saliendo de aquí voy a ir a almorzar y después voy a ir a ver a mi familia y después porque la próxima semana tengo que hacer esto. ¿Quién te asegura a ti que vas a llegar a tu casa? ¿Quién te asegura a ti que la próxima semana cuando vayas al médico no te van a dar un diagnóstico no grato? ¿Quién te asegura a ti que vas a estar vivo la próxima semana? No quiero ser fatalista con esto, van a salir ustedes todos deprimidos cuando la idea era hablar del Adviento y de la alegría que viene el Señor. Pero es que esa es la verdad, así estamos y siempre lo ha sido. Todo lo que vivimos es por gracia del Señor. Todo lo que experimentamos, las cosas buenas, son regalos del Señor. Pero las cosas malas, ¿es porque Dios lo quiere? ¿Es porque Dios es malo y está enojado con nosotros? ¿Por qué tenemos que experimentar estas cosas terribles? El punto que quiero llegar aquí es: Dios está con nosotros siempre. Ese es el Emmanuel, ese es el Dios con nosotros que estamos celebrando o que estamos recordando ahora. Y por eso quiero ir al tercer punto, que es: tengo un propósito que cumplir. Cuando Jesús estuvo siendo ahí tejido en el vientre de María, Él venía con un propósito concreto. Creo que todos lo sabemos, ¿no? Era nacer, vivir, expresar, contar, compartir el mensaje que Dios tenía para los seres humanos y después morir. Ese era el propósito. Ahora, el propósito no se acabó solo en morir. Obviamente hay toda una redención que obtenemos nosotros al producirse eso. ¿Pero era porque a Dios le gusta el sufrimiento? ¿O qué? Dios nos ha creado a todos, y yo siempre voy a decir esto porque creo que es importante. Dios nos ha creado a todos con un propósito. Él conoce nuestra historia desde que fuimos concebidos, así, con las historias que pueden ser las más hermosas o las más tristes y difíciles. Ahora está la decisión tuya de vivir como Dios quiere que vivas. Del mismo modo que Jesús vino a nacer y vino a vivir y morir entre nosotros. Ahora, la pregunta entonces aquí es: ¿por qué Dios envía a Jesús a nacer de esta manera? ¿No pudo haber venido un platillo volador y haberlo dejado caer? ¿No pudo haber aparecido de pronto de entre las montañas este ser así como medio ermitaño y haber empezado a predicar? Algo más impresionante. ¿Por qué a Dios se le ocurre mandar a Jesús como un bebé? Y entonces ahí es donde se conecta esta prédica con el concepto de vulnerabilidad. Cuando veo el significado de la palabra vulnerabilidad, dice que implica que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente. Entonces yo te pregunto a ti, ¿quieres ser vulnerable? En base a
ese significado. ¿Quién quiere ser vulnerable? Que levante su mano. Pensé que iba a tener algún disidente acá, pero así me gusta. Ninguno de ustedes quiere ser herido o recibir lesiones físicas o moralmente. Es así, ninguno de nosotros lo quiere. El tema es que justamente ser vulnerable implica, como lo vamos a ver ahí, conectarse, hacerse cercano y ser accesible para otros. Eso implica abrir el corazón. Y a veces duele. A veces implica quebrar el huevito. Ser vulnerable significa también, por un lado, reconocer que Dios está interesado en tu vida. Dios te ha traído hasta aquí porque quiere conectarse contigo, porque quiere estar contigo. Pero la única forma es que tú abras tu corazón, que reconozcas. Y bueno, yo te puedo asegurar que con Él no vas a ser dañado. Pero no significa que en el camino no vas a recibir heridas. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque veo a Jesucristo vulnerable como un bebé. No sé cuántos de ustedes estarían dispuestos a hacer eso. Ser vulnerable también significa descubrir quién eres, lo decíamos hace un rato, todos pecadores, sin el control de nada y que no podemos solos, donde necesitamos estar en comunidad. Y por otro lado también ser vulnerable tiene esta idea de que reconocemos cuál es nuestro llamado, por qué Dios nos ha puesto en esta comunidad y qué es lo que quiere que hagamos. Aunque eso signifique tener que partir un huevito. Cuando no somos capaces de ser vulnerables, nos enojamos, nos asustamos y nos peleamos con nuestros semejantes porque vamos a actuar movidos por el miedo. Cuando tú te empiezas a envolver en tus capas para que nadie te haga daño, lo que haces es distanciarte de las personas. Y entonces se nos impide sentir vergüenza, porque, claro, acá sentaditos todo, muy lindo que nos digan pecadores, pero anda a encontrarte con alguien afuera que te diga eres un pecador. Si no viene a la iglesia más encima. Entonces yo les puedo decir, ustedes son pecadores, y ustedes dicen, amén, sí, soy pecador. Pero si afuera alguien se los dice, es como, a ver, tú y cuántos más, ¿no? Pero eso es. Y entonces nos inhibimos de sentir vergüenza en ese sentido. Y tenemos miedo al ridículo. E intentamos ser perfeccionistas y hacer todo bien. Y no somos capaces, no nos da la vida. Nos empezamos a comparar. Y entonces vemos cuántas capas tiene este. Y yo me trato de poner más capas para ser más fuerte. Con esto empezamos a asfixiarnos a nosotros mismos, empezamos a encasillar a las personas cuando nos empezamos a comparar. Ah, este es mejor que yo. Ah, esta es peor que yo. Y entonces todo tiene una categoría. En vez de deleitarnos con la diversidad de dones que Dios puede poner en nosotros o en otras personas, y nos desconectamos de la gente. Porque simplemente no queremos, justamente, ¿no?, que nadie nos hiera y que nadie nos lesione. Y eso es sano también, ¿no? Pero nos afecta porque no nos permite ser genuinos y genuinas. Como decir, yo no tengo nada que probarle al resto del mundo. Solo reconocer que necesito a Dios y que Él es quien hace la obra en mí. Algunos nos dicen, ¿no? Me encanta cuando tú hablas de tus problemas ahí, cuando estás adelante. Cuando hablas de cuando peleas con Jorge,
de tener una hija adolescente. ¡Qué lindo! Pero yo no te voy a contar nada de eso. Yo no quiero que sepas lo que pasa de la puerta de mi casa hacia adentro. ¡Qué lindo que tú seas vulnerable! Eso habla tan bien de ti. Pero si yo soy vulnerable, los demás van a creer que yo soy débil. O es que tu vulnerabilidad es tan tremenda, es tan impactante, pero la mía, no, es que yo no soy quien tú te imaginas. Y hoy día debo decirles además que ser vulnerable no es un desfile de victoria, no es como, vamos hoy día y vamos a salir de esta iglesia y todos vamos a ser vulnerables. Ustedes me van a mirar con cara de, ¿qué? Bien, Carmen, linda prédica, que el Señor te bendiga, pero eso no es para mí. Pero ser vulnerable nos puede dar una sensación de libertad. Libertad que está dada porque justamente reconocemos que no tenemos el control. Y que Dios es quien entreteje, no solamente cuando estaba en el vientre de mi madre, sino que entreteje toda mi vida. Ahora, quiero aquí estar bien atenta en esto, ¿no? Que la vulnerabilidad es compartir nuestros sentimientos, nuestras experiencias con personas que se han ganado el derecho de escucharlas. Con esto no estoy diciendo que si tú estás en una relación donde hay violencia intrafamiliar, por ejemplo, o estás relacionado con personas tóxicas, debes seguir quedándote ahí para que te hieran. No es eso lo que estoy diciendo. Pero ser vulnerable significa buscar apoyo justamente para enfrentar estas situaciones difíciles. El camino de Jesús en esta tierra fue su opción, el de la vulnerabilidad. Al nacer como un bebé, en la más completa fragilidad, el tener que vivir a cargo en ese tiempo de una pareja jovencita, sin ninguna experiencia, eso es tremendo de pensar. Este es Dios encarnado viniendo a vivir entre nosotros. Piensen en cualquier niño menor de 10 años y podemos pensar en lo que implica para ellos ser vulnerable. Y es así como vino Jesús. Al vivir en esta tierra, Él también fue vulnerable, enfrentando emociones, enfrentando tentaciones, traiciones. Y al morir, finalmente, fue la mayor vulnerabilidad. Imagínense, no sé si logramos dimensionar eso, el Dios del universo, que efectivamente pudo haber llamado a ángeles para que lo salvaran, está ahí colgado en la cruz y siendo sacrificado por su propia creación. ¿Puedes entender la dimensión de eso? Pero aquí viene lo especial, ¿no? Aquí viene la paradoja de esta vulnerabilidad. Quiero llevarlos ahora, sí, estamos en Adviento, pero quiero llevarlos de nuevo a Apocalipsis. Porque ahí tenemos a un Juan que está llorando porque no hay nadie que sea capaz de abrir el sello de este rollo. Y entonces uno de los ancianos le dice, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces, dice Juan, vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un león rugiente con el cabello. ¿Dice eso el texto? No, si usted está leyendo lo que sale ahí, dice, entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero. Espérate, ¿no había dicho recién el anciano, no había hablado de un león? ¿Por qué ahora aparece un cordero, de esos que se sacrifican y que se matan? Y es más, el cordero dice que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Entonces la vulnerabilidad de Jesús, expresada en esto como un bebé, expresada en su vida y finalmente expresada en la cruz,
no queda ahí, sino que llega hasta el final de los tiempos. Cuando estemos delante de Él, vamos a encontrarlo también en su vulnerabilidad, como un cordero que ha sido sacrificado. Y entonces el pueblo, ¿no?, empezó a entonar este nuevo cántico, dice a continuación. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, así como estamos hoy día. Queridos hermanos y queridas hermanas, lamentablemente para todos nosotros, el Señor nos invita a ser vulnerables. Y en este tiempo de Navidad nos invita a recordar que Él mismo llegó a ser vulnerable como un bebé. ¿Quién de ustedes quiere ser vulnerable hoy? Veo un par de manitos más, ya me da esperanza. Porque si tú hoy no te sientes vulnerable y eres la Wonder Woman o el Superman, probablemente es porque cerraste todos los espacios donde alguien te puede herir. Y hoy día mi labor es invitarte a reconsiderar esta decisión. Algunos entendidos dicen que la palabra vulnerabilidad se puede reemplazar por la palabra amor. Entonces, en la medida que te abres a ser vulnerable, también te abres al amor. De Dios primeramente, que ya te mostró, Él fue vulnerable cuando estuvo acá en la tierra, y también de otros y otras personas. Así que ese es mi llamado principal hoy día. A las Wonder Woman y a los Superman, invitarlos a ser vulnerables como un bebé, a decir, sí, la realidad es que soy un pecador, la realidad es que necesito de Dios en mi vida, la realidad es que no tengo control, pero creo que Dios está actuando en todo momento. Si tú te reconoces como una persona vulnerable, bien hecho. Estás imitando a tu Señor. Y es Él quien puede acompañarte en este proceso de abrirse y de entregarse a Él mismo, obviamente, y a otros y a otras, de una forma en que el mundo no se sabe entregar. Recuerden que Juan nos dijo, quien no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. O sea, hacemos este cambio, ¿no? Quien no es vulnerable, no conoce a Dios, porque Dios es vulnerable. Esto ya les dije, no es una invitación acá a vivir en relaciones tóxicas, sino que es una invitación a conectarse con las personas. En este tiempo de Navidad, en este tiempo de Adviento, a lo mejor tienes relaciones que han estado ahí stand-by en este tiempo de pandemia. Te invito a ser vulnerable con esas relaciones que no están ahí muy claras. A lo mejor estás viendo personas a tu alrededor que necesitan apoyo, necesitan conversar, necesitan de tu tiempo, necesitan una oreja para que tú puedas actuar ahí. Te invito a ser vulnerable con estas personas. Con tus vecinos, con tus vecinas. Yo he descubierto que a través de nuestra mascota he conocido a más vecinos que en estos 10 años que vivo ahí. Ahora ya conocemos a todos, al Bimbo, al Tommy, al Mateo, todos nombres de perros. Pero resulta que de repente te empiezan a hablar de la enfermedad del perrito y ¡pum!, caen a hablar de sus propias vivencias. Eso ha sido realmente increíble. Pero necesitas ser vulnerable para intercambiar, para conectar con ellos. Entonces, hoy día, nuevamente, cerrando este tiempo, queridos hermanos y hermanas, la invitación es a ser vulnerable como un bebé, hacerse cercano a la gente, conectar con ellos, poder ser accesible a aquellas personas que el Señor puso a tu lado. Mis vecinos no son tus vecinos, mi familia no es tu familia. Tú tienes una labor que cumplir ahí donde estás. Y la única manera en que probablemente ellos conocerán del amor de Dios
es en la medida que tú te hagas vulnerable. Quiero invitarles a orar, porque esta no es una tarea sencilla y es un gran desafío para este tiempo. Quiero invitar también a los músicos que puedan pasar aquí adelante y que nos dejemos guiar por su espíritu en esta tarea que no es sencilla para nada. Papá, hoy seguimos aquí delante tuyo. Hemos venido acá a la iglesia o estamos conectados porque te necesitamos, porque queremos servirte, queremos amarte y de pronto hay cosas que no nos quedan tan claras. Hoy día todos nosotros hemos recibido esta invitación a ser vulnerables. Todos nosotros nos reconocemos como este huevito que se puede quebrar. Lo hermoso es que a veces ese quiebre nos permite tener algo para compartir. Y quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga invitando en este tiempo a ser vulnerables. Nos cuesta conectar con otras personas, nos cuesta hacernos cercanos, ser accesible a aquellos a quien tú has puesto a nuestro lado. Así que te pido que tu Espíritu Santo esté ahí molestándonos toda esta semana, bueno, toda nuestra vida, invitándonos a eso. A no ser ni Wonder Woman ni Superman, sino que ser hijos tuyos, conocedores de tu gracia, conocedores de cómo tú trabajas en nosotros. Reconocemos que tú has cumplido todas las cosas y que tú eres quien nos ha sostenido en medio de todas las situaciones difíciles. Ayúdanos a reconocer que no tenemos el control. Queremos aprender de ti a través de tu Hijo Jesucristo. Queremos aprender de los bebés que están cerca de nosotros. Y queremos que todo esto finalmente te dé la gloria a ti. Sorpréndenos, Señor, para que en nuestra vulnerabilidad todos puedan ver el gran tesoro que tenemos dentro nuestro, porque ese eres tú. Que la vulnerabilidad nos lleve al amor y el amor nos lleve a compartir de este Hijo Jesucristo que vino a vivir y a morir aquí en esta tierra por amor a nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.